Es la cara más explosiva de la naturaleza. La electricidad convertida en un arma letal, capaz de matar en una milésima de segundo, capaz de atacar sin previo aviso con una descarga eléctrica que puede sembrar el caos en el cuerpo humano. Me desperté más bien aturdido y me di cuenta de que me estaban sangrando los oídos. Capaz de alterar nuestra actividad cerebral. Recuerdo que me sentía como si me estuviera abrasando. Ahora los científicos estudian las tormentas para descodificar esta asombrosa fuerza. Madre mía, qué barbaridad. Y los doctores observan el cerebro humano para estudiar los efectos de estas descargas eléctricas. Para averiguar qué ocurre cuando te cae un rayo encima. Golpeados por un rayo. Caen 100 rayos por segundo. Más de 8 millones de rayos al día. Se trata de un fenómeno natural que desprende 5 veces más calor que la superficie del Sol. Una descarga eléctrica que libera 30.000 amperios y millones de voltios en una décima de segundo. En nuestro día a día tenemos la sensación de que controlamos la electricidad. Ilumina nuestras casas, nuestras calles, incluso nuestros coches. Pero la electricidad, en su forma más elemental, es algo que no podemos controlar. Y los rayos son descargas eléctricas a gran escala. Y aún así, los rayos continúan siendo algo muy misterioso. Pueden caer sin previo aviso y el camino que siguen es impredecible. Eso es precisamente lo que ocurrió en 2004 en las montañas rocosas en el estado de Colorado a las afueras de Kremlin. Un peculiar torneo de golf de verano y el escenario de una descomunal descarga. Hay cerca de 40 personas sobre este acantilado lanzando pelotas de golf hacia un blanco situado a unos 100 metros más abajo. Gary Almgren estuvo allí. Era algo relativamente nuevo. Creo que era la segunda o tercera vez que iba allí. Me atraía la idea de lanzar pelotas de golf desde un acantilado a 100 metros de altura. Me parecía divertido. Gary y sus amigos no se fijaron en que muy por encima de ellos se estaba formando una tormenta. Masas de aire caliente de rápido ascenso colisionan con las masas de aire frío en descenso. Como resultado, se forman cumulonimbos o grandes nubes de tormenta. A menudo, en Colorado, las nubes estivales generan rayos, aunque con poca o ninguna lluvia. Y hoy no es una excepción. En tierra el tiempo es seco y los golfistas se centran en su juego. Justo encima, en el cumulonimbo, la humedad y el agua se transforman en hielo. Pequeñas partículas heladas empiezan a chocar entre sí, creando partículas con carga positiva y negativa que electrifican la nube. A lo lejos se oye tronar. Las fotos tomadas aquel día muestran cómo algunos golfistas se dirigen hacia la seguridad de sus coches. Otros muchos, sin embargo, continúan expuestos. Ahora el cumulonimbo contiene más energía de la que puede soportar. Un rayo fulmina simultáneamente a 19 personas. Annette Broca, testigo presencial, lo vio todo desde lejos. El rayo cayó justo encima del borde del acantilado. Fue tan fuerte que realmente notamos la electricidad. Se oyó un gran estruendo, como si hubiesen dinamitado algo. Nos tiró a todos al suelo. La enfermera Deb Mengenet fue una de las afortunadas. Se levantó enseguida y corrió a ayudar a los heridos. El tee era la zona cero y a su alrededor había 5 hombres en el suelo formando un círculo. Todos ellos fueron golpeados por el rayo. Gary fue el que se llevó la peor parte. Fui directa hacia Gary y al ver que no respiraba y que no tenía pulso, le hice la reanimación cardiopulmonar. Minúsculas cantidades de electricidad recorren nuestros cuerpos, nos dan vida, automatizan nuestro ritmo cardíaco, controlan nuestro sistema nervioso, desencadenan la respiración.
Sin embargo, la brutal descarga eléctrica de un rayo puede ser devastadora para el cuerpo humano. El estallido sónico te puede reventar los tímpanos. La sobrecarga eléctrica puede dañar nuestro sistema nervioso de forma irreparable. Y en ese mismo instante te puede parar el corazón. El shock puede hacer que nuestros músculos se contraigan con tanta violencia como para fracturar más de un hueso. Jamás olvidaré su aspecto en aquel primer instante. Tenía los ojos prácticamente en blanco y yo no dejaba de pensar en que aquel chico tendría familia en algún lugar. Teníamos que hacer algo. Sin pulso ni respiración, Gary estaba clínicamente muerto. Yo no hacía más que preguntar si alguien veía la ambulancia y siempre decían que no. La situación en el acantilado es caótica. Podías oler la electricidad. Olía a carne y a pelo chamuscado. Obviamente estábamos asustados. Antes de que cayera el rayo, Jason Reese era el que más cerca estaba de Gary y se disponía a darle a la pelota. Otros dos golfistas observaban la escena a escasa distancia. Los tres cayeron fulminados. El padre de Jason corrió a su lado. Los tres quedaron tumbados boca arriba y notaban cierta quemazón de cintura para abajo. No podían mover las piernas. Gary es el que está peor. La maniobra cardiorrespiratoria de la enfermera Deb logró reanimarlo, aunque su corazón latía erráticamente. Fue otra descarga eléctrica la que lo salvó. En la ambulancia, los auxiliares le dieron otra descarga a Gary, aunque esta vez con un desfibrilador. Un desfibrilador emite una descarga eléctrica capaz de restablecer el sistema eléctrico fallido de la víctima. Al seguir la descarga, el corazón debería retomar un ritmo cardíaco efectivo. Aunque el tiempo sigue siendo vital. 2/3 de todas las muertes por impacto de rayo ocurren durante la hora posterior a la descarga. Pero, ¿por qué el estado de Gary es mucho más grave que el de las otras víctimas? Los médicos creen que es una cuestión de coordinación. El corazón humano sigue una rutina irrefutable de expansión-contracción y así indefinidamente. Si un rayo te cae encima en el momento equivocado de este ciclo, puedes sufrir un paro cardíaco. Heather, la mujer de Gary, recibió una llamada en su casa. Su padre me llamó y me dijo: ha caído un rayo sobre varias personas en el acantilado, Gary entre ellas. Tienes que venir al hospital. Su padre es bastante bromista, así que me reí y le dije: sí, claro, ¿cómo va a caer un solo rayo sobre un montón de gente? Randy Wagner atendió a Gary en urgencias. Cuando llegó a urgencias, tenía una puntuación de 8 en la escala de coma de Glasgow, lo que significa que no respondía demasiado bien a ningún tipo de estimulación. La reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador estabilizaron el corazón de Gary, pero su cerebro y su sistema nervioso seguían teniendo problemas. Las células nerviosas son las primeras afectadas por la poderosa descarga eléctrica de un rayo. El sistema nervioso es una autopista por la que la carga eléctrica recorre todo el cuerpo, atacando nuestros órganos internos, la columna vertebral y el cerebro. Después de verle en urgencias y de enterarme de que tenía insuficiencia respiratoria, quemaduras internas, tenía una gran mancha roja que le bajaba por todo el cuerpo, realmente pensaba que no lo iba a contar. Heather se prepara para lo peor. Me dijeron que aunque siguiese vivo a la mañana siguiente, probablemente no tuviese actividad cerebral. Sin embargo, Gary sobrevivió a aquella primera noche. Y para gran sorpresa de todos, una semana después abandonó el hospital. Solo necesitó tratamiento para superar la pérdida de memoria a corto plazo, un síntoma típico cuando el cerebro sufre una descarga eléctrica tan brutal. Actualmente he perdido memoria a corto plazo. Esto me obliga a escribirlo todo, a prestar mayor atención a mi agenda laboral, para no olvidarme de reuniones o de devolver alguna que otra llamada.
Pero a pesar de todo, tuvo mucha suerte. Gracias a la reanimación cardiopulmonar de Deb Menhenet, Gary ganó su pulso con la muerte. Ella es la que realmente le salvó la vida, no yo. Yo solo terminé lo que ella había empezado. Como habría quedado el tercero o algo así, gané una camiseta. Siempre nos reímos de eso. Me cae un rayo encima y lo único que consigo es una birria de camiseta. El caso de las 19 personas alcanzadas por un mismo rayo en Kremlin es el peor en la historia de Colorado. Aunque no solo sobrevivieron las 19, sino que además se encuentran estupendamente bien. ¿Cuál es el secreto de los supervivientes de Kremlin? La sorprendente respuesta nada tiene que ver con el cielo. Está enterrada bajo sus pies. Cuando se forman rayos en el interior de las nubes, la mayoría permanece en el cielo. Aunque apenas 1 de cada 10 rayos cae a tierra. Solo en los Estados Unidos, los rayos matan a más de 40 personas al año. Un índice de mortandad que suele superar al de tornados y huracanes, causando heridas a más de 300. Y entonces, ¿a qué se debe que los 19 golfistas a los que les cayó un potente rayo en un acantilado de Colorado hayan sobrevivido todos? Estas fotografías fueron tomadas instantes antes de la descarga. En este promontorio, a unos 120 metros, 2 hombres también fueron alcanzados por el rayo. Otras víctimas cayeron derribadas en el acto. Para entender lo ocurrido, tenemos que explorar la fuerza y misterio del rayo. Cuando un mismo rayo cae sobre varias personas, se puede atribuir al hecho de que los rayos tienen varias ramificaciones. Cada una de ellas capaz de alcanzar a una víctima distinta. Asimismo, el rayo puede viajar de una persona a otra si están en contacto. Aunque ninguno de estos dos supuestos tuvo nada que ver con el desastre de Kremlin. Hay 2 teorías partiendo del punto de impacto del lugar donde cayeron los 4 golfistas más afectados. La primera se centra en la persona que está a punto de lanzar la pelota. A lo mejor el rayo cayó en el palo y después se desvió hacia Gary, el que resultó peor parado. Pero en este caso, el golfista del tee también tendría que haber sufrido graves heridas. Y en cambio recuperó la conciencia casi de inmediato. Su palo tendría marcas de quemaduras, alguna muestra del impacto. Sin embargo, el palo estaba en perfecto estado. Gary no tenía el palo en alto. Y sin embargo, recibió una descarga mortal. Si no murió, gracias a la reanimación cardiopulmonar. Todas las pruebas apuntaban hacia otra teoría. Que a Gary le cayó un rayo encima, de pleno, y que después la descarga pasó al suelo, subiendo por una pierna y bajando por la otra de cada una de las personas que encontró en su camino. Sin embargo, el golfista del tee, situado sobre una plataforma de madera, se vio menos afectado que el resto a pesar de ser el que más cerca estaba de Gary. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en el suelo. El acantilado de Kremlin de arenisca, un pobre conductor de electricidad. Puede ser que la corriente del rayo no tuviese a dónde ir, más allá de la superficie del suelo y de sus 19 víctimas. Los cuerpos de los golfistas, formados por un 60% de agua salada, eran los mejores conductores de la carga eléctrica. El expuesto acantilado, la tormenta en formación, la cercanía de los golfistas y la mala calidad conductora de la arenisca se combinaron creando una serie de circunstancias únicas. Si aquel día todos los golfistas hubiesen buscado refugio cuando empezaron a oír tronar, seguramente nadie habría resultado herido. Existe una regla básica de seguridad, la 30-30. Si tras el relámpago oyes el trueno antes de 30 segundos, hay que buscar refugio. Tras el último trueno, hay que esperar 30 minutos para retomar las actividades al aire libre.
aunque los rayos no siempre siguen reglas fijas. No lejos de Kremlin, en Vail, Colorado, un impacto de rayo de otro tipo tuvo consecuencias muy distintas. El doctor Henry Crowley iba en bicicleta por un valle una hermosa mañana cuando decidió parar para ver un partido de rugby. El cielo estaba completamente despejado. De pronto, le cayó un rayo encima como salido de la nada. El rayo le agujereó el casco y le dejó inconsciente. Le cayó un rayo a pesar de que el cielo estaba despejado. De hecho, muchos supervivientes aseguran que no había ni una sola nube en el cielo cuando el rayo les cayó encima. Los rayos suelen salir por un costado de la nube, viajando hasta 16 kilómetros antes de buscar el suelo. En otras palabras, pueden aparecer de la nada. Henry Crowley no podía saberlo, pero a 16 kilómetros de donde él estaba, tras unas escarpadas montañas, caía una espectacular tormenta eléctrica. Obviamente no tenía motivos para sentirse amenazado. Donde él estaba, el cielo lucía despejado y no se oían los truenos. El personal sanitario no pudo atenderlo de inmediato. Sufre un paro cardíaco y su cerebro se ve privado del riego sanguíneo y del flujo de oxígeno adecuados durante más de 30 minutos. La falta de oxígeno y la descarga directa en la cabeza alteran el sistema nervioso central de Henry y su funcionamiento cerebral. El otrora atleta tiene que volver a aprender a caminar. Al cabo de unos meses, el brillante médico empieza a sufrir progresivas pérdidas de memoria y ve mermadas sus capacidades cognitivas. Al final, el independiente hombre que tantas horas pasaba al aire libre ya no puede valerse por sí mismo, cada vez está más débil y continúa deteriorándose. A los 8 años del impacto, Henry muere por problemas derivados de aquel fatídico día de verano. Por lo visto, Colorado es la capital de los rayos del oeste americano. Las probabilidades de morir por un impacto de rayo allí son mayores que en la gran mayoría de estados. Los meses de verano, cuando casi todo el mundo está en la calle, son los más explosivos, ya que los sistemas meteorológicos colisionan allí donde las montañas rocosas y las grandes llanuras se encuentran. Aunque no solo hay rayos en zonas calientes como Colorado. Para la formación de rayos solo necesitamos agua y viento. Allí donde los fuertes vientos empujan hacia arriba masas de aire cargado de humedad, hay muchas probabilidades de que se formen devastadoras tormentas eléctricas. En las zonas tropicales cercanas al Ecuador hay más rayos que en casi ningún otro lugar del planeta. Kifuka, en la República Democrática del Congo, por ejemplo, recibe más de 400 impactos de rayo por milla cuadrada todos los años. Las cámaras a bordo del transbordador espacial han captado sorprendentes imágenes de los rayos. Solo en los Estados Unidos caen más de 20 millones de rayos al año. Se trata de un fenómeno inevitable. Aunque a pesar de su frecuencia, seguimos sabiendo muy poco al respecto. Resulta imposible diseccionar algo que ocurre en una millonésima de segundo. Aunque los científicos se están esforzando por conocerlo mejor. Gracias a una innovadora tecnología y a cámaras fotográficas ultrarrápidas, podrían desvelar por primera vez la mecánica interna de este prodigioso fenómeno natural. Ha sido impresionante, fantástico. ¿Quién no ha sido testigo en la distancia del dramatismo y la belleza de una tormenta eléctrica con una mezcla de miedo y fascinación? Aquí llega uno. Aunque pocos son los que ven una tormenta así y van directos en su búsqueda. Tim Samaras, un ingeniero electrónico, se dedica a perseguir tornados a lo largo y ancho de las grandes llanuras, arriesgando su vida para documentar estas muestras de climatología extrema. Esto forma parte de la eterna obsesión del hombre por descodificar las tormentas. Una búsqueda que podría descubrir nuevas formas de protegernos de lo peor con lo que la madre naturaleza nos puede bombardear. Ahora, Tim y el meteorólogo Carl Young se enfrentan a esta poderosa e impredecible fuerza de la naturaleza. Es de lo mejor que hemos visto. Es verdad. La carga eléctrica está aumentando en nuestra zona.
Manteneos alerta. Están decididos a captar los rayos de un modo completamente distinto para deconstruirlos fotográficamente, permitiendo entender a los científicos cómo funcionan y a la vez conseguir pistas para poder protegernos mejor. Uno de los errores más comunes es creer que cuando vemos un rayo se está dirigiendo hacia el suelo. De hecho, lo que vemos es el viaje de vuelta hacia el firmamento. Un rayo no es una descarga unidireccional, de arriba hacia abajo. En realidad, es un viaje de ida y vuelta. El fogonazo que vemos se llama rayo de retorno y se produce allí donde se completa el circuito eléctrico. Y cuando el rayo de retorno calienta el aire circundante, el rayo saca su tarjeta de visita, el trueno. El rayo de retorno es parte de la descarga que vemos en forma de relámpago y que oímos en forma de trueno. Es el que devuelve toda la corriente, miles de amperios y millones de voltios, de la Tierra a la nube. La duración real del rayo es de milésimas de segundo, demasiado rápido para que lo capte el ojo humano o la fotografía convencional. Para captar los detalles que busca, Tim ha construido una plataforma fotográfica ultra rápida con sofisticados medios electrónicos. Armada con 5 cámaras, puede tomar 10.000 fotos por segundo. Es unas 400 veces más rápida que una cámara de cine de Hollywood. A ver, muévela un poco a la izquierda. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Perfecto, ahí. Tim también está ocupado adaptando una Beckman & Whitley 192, lo último en cámaras fotográficas, en 1960. Esta cámara es una reliquia de la Guerra Fría, que por aquel entonces la industria armamentística utilizaba para fotografiar explosivos. Yo la voy a utilizar única y exclusivamente para fotografiar rayos. Esta cámara nos permite ralentizar el tiempo. Bueno, vamos allá. Tim ha diseñado un mecanismo desencadenante capaz de congelar los rayos casi al instante. Primero, esta máquina mide el brillo de una nube, detectando la formación de un rayo. Esto activa un proceso en cadena que acciona mi equipo y enciende la cámara incluso antes de que el rayo alcance el suelo. Así de rápido. La tormenta avanza lentamente hacia el este, a una velocidad de entre 8 y 16 kilómetros por hora. Hay alerta máxima de tormenta, hay que irse ya. Si el equipo de Tim funciona, al fin podremos descodificar un rayo. Se nos va a echar encima. Pero cada rayo es único, de modo que Carl y Tim trabajan de noche para atrapar a sus esquivas presas. Es una persecución peligrosa. Joder. Soy un poco miedica en lo que a los rayos respecta. Nos ponemos en mitad del campo, cerca de la zona de descarga, y empezamos a trabajar en un remolque metálico lleno de un sinfín de aparatos electrónicos. Desde luego no es una situación ideal. De hecho, es cualquier cosa menos ideal. Puede que el metal y el agua no atraigan los rayos, pero son los perfectos conductores de una descarga eléctrica. Y esto significa que un rayo podría chamuscar los inventos de Tim, y de paso malograr su objetivo de captar la imagen perfecta. Tim tiene un ambicioso objetivo: captar el rayo de retorno y a su misterioso predecesor, la parte que no vemos, el rayo que viaja hacia la Tierra. Eso ha sido alucinante. Hay una gran cantidad de obstáculos que debemos superar. Todo es cuestión de hacia dónde apuntamos, porque los rayos son esporádicos, nunca sabemos dónde van a caer. Hay que ser muy rápido con la cámara. Durante 3 semanas y 16.000 kilómetros, Tim enfocará con su cámara innumerables tormentas. Hasta ahora, nadie había captado el esquivo primer estadio del rayo en detalle. Sin embargo, Tim está a punto de resolver el misterio. Tiempo de obturación marcado. Al fin llega su momento. 8, 9, 10... Reduciendo. ¿Dónde ha sido eso?
Estas imágenes muestran el inicio de un rayo con una precisión sin precedentes. Estos tentáculos descendentes se llaman líderes o guías escalonadas, multitud de electrones precipitándose hacia la superficie de la Tierra en una milésima de segundo. Es la primera vez que veo guías escalonadas con este tipo de ramificación, con tanto lujo de detalle. Nunca lo había visto. Jamás se había captado un rayo a esta velocidad de obturación, con tantos fotogramas por segundo. Esto que estáis viendo es algo histórico. Tim casi ha logrado detener el tiempo descomponiendo un hecho que ocurre en una milésima de segundo en 10 fotos individuales. Aunque estas impresionantes fotografías solo nos cuentan la mitad de la historia. Fijaos en eso. Es fantástico. Tim ha logrado lo que parecía imposible. Ha captado la fase intermedia del rayo. Esto es el rayo de retorno. Lo hemos cogido a medio camino. Estos 3 fotogramas muestran el rayo tal y como nosotros lo vemos. Una descarga eléctrica blanca y luminosa. Un solo rayo y... ahí está. Pillamos el rayo de retorno a medio camino. Retrocede un fotograma. No hay nada. Sí. ¿Lo ves? Insuperable. Las innovadoras imágenes de Tim de las guías escalonadas con sus múltiples brazos y el potente rayo de retorno nos muestran la cara más hermosa y siniestra de los rayos. Revelan la complejidad de un rayo, la descomunal fuerza que abatió a tanta gente en Kremlin y que le costó la vida a Henry Crowley. Cada fotograma nos recuerda de lo que es capaz un rayo. Una fuerza que nos empuja a correr en busca de refugio. Aún así, todos los años hay más de 100 personas que han sufrido un impacto de rayo a pesar de hallarse en el interior de un edificio. Un rayo puede invadir una construcción sólida a través de los bajantes y de las tuberías. Puede viajar a través del cableado, que en la mayoría de hogares transporta una corriente de hasta 200 amperios, incrementándola con una descarga que oscila entre los 20.000 y los 200.000 amperios. Y lo peor es que posiblemente la ruta más peligrosa que existe en nuestros hogares lleva directamente hasta nuestra mano, el teléfono. Casi 2/3 de todos los impactos bajo techo afectan a personas que en ese instante estaban conectadas a la línea terrestre. Los teléfonos inalámbricos son más seguros durante una tormenta, aunque la descarga podría afectar a aquellas personas situadas cerca del terminal. Ni siquiera los anticuados pararrayos pueden protegernos totalmente. En realidad, no atraen los rayos. Los pararrayos funcionan según un principio muy simple. El punto más elevado es el que mayores probabilidades tiene de recibir un impacto. Aún así, los lugares más seguros durante una tormenta eléctrica son una construcción sólida o un automóvil. ¿Qué hacer cuando un rayo te encuentra a pesar de estar haciendo lo más indicado? Justin Norris estaba viendo cómo una espectacular tormenta eléctrica azotaba las grandes llanuras americanas cuando decidió volver al trabajo en el interior de un edificio. Un prometedor atleta que soñaba con enrolarse en el ejército estaba trabajando como cocinero en un restaurante de comida rápida. Estaba con unos colegas del trabajo viendo una tormenta, sin pensar demasiado en ello. Volví al trabajo justo cuando llegaba una señora a la ventanilla de autoservicio. Al altavoz situado junto a la parrilla llega el pedido que realiza desde su coche. Hola, 2 hamburguesas, 2 de patatas y 2 Coca-Colas. Pero era tal el estruendo de la tormenta que Justin estiró el brazo para subir el volumen. Lo último que recuerda es un estallido ensordecedor. Por lo visto, un rayo cayó en el panel de menús metálico y la corriente viajó por el cableado del restaurante en busca del suelo, pero en su lugar encontró a Justin. Le paró el corazón y le cruzó el cerebro. Salió despedido por la fuerza de la descarga. Creo que salí despedido y caí como a 1 metro, 1,5 metros de donde estaba, sobre el suelo de cemento. Me dejó tieso.
Tenía los labios y los párpados morados y su cuerpo empezó a convulsionar. Los sanitarios le aplicaron el desfibrilador de inmediato, recuperando el ritmo cardíaco. Sin embargo, durante las horas posteriores al impacto, Justin sufrió repetidos ataques. Justin sobrevivió, pero experimentó cambios significativos. No recordaba las caras, ni los nombres de algunos familiares, ni números de teléfono que siempre había sabido, ni cuál era la derecha o la izquierda. Recuerdo que estaba dando unas indicaciones y cuando llegó el momento de decir hacia dónde debían girar, me miré las manos y tuve que parar. No sabía cuál era la derecha y cuál la izquierda. 9 de cada 10 personas que sufren el impacto de un rayo sobreviven, aunque pocas resultan incólumes. Muchos sufren daños neurológicos a causa de la repentina e incapacitante descarga eléctrica. A raíz de aquello perdí a muchos amigos del instituto, porque decían que parecía otro. Ni siquiera yo creo que sea el mismo. Yo intento ser el mismo, pero sé que jamás volveré a serlo. Hace 6 años que un rayo le cayó encima y Justin cree que aquello transformó su cerebro. Aunque no existan pruebas. Quizás ahora los nuevos adelantos científicos puedan ayudarle, mostrando al mundo los secretos de un cerebro humano tras una brutal descarga eléctrica. Cuando Justin Norris sobrevivió al impacto de un rayo, sus amigos y familiares lucharon por entender el trauma por el que estaba pasando. Una descarga eléctrica puede afectar gravemente nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Aunque los daños no siempre son visibles a simple vista, ni tan siquiera para los expertos. Convencer al mundo de que ya no eres el mismo se te puede hacer muy cuesta arriba. ¿Quién iba a querer fingir algo así o montar el numerito porque sí? No entiendo cómo me pueden decir que solo está en mi cabeza si no saben qué ocurre en ella. Un equipo de médicos del Hospital de la Universidad de Illinois, en Chicago, dirigido por Neil Pliskin, está determinando qué le ocurre al cerebro tras una gran descarga eléctrica. Al fin pueden demostrar científicamente que los problemas neurológicos a los que se enfrentan los supervivientes son reales. El 75% de la gente que hemos visto, de la que tenemos constancia, ve cómo sus capacidades cognitivas y emotivas y su personalidad experimentan cambios sustanciales. Y no porque se hayan vuelto locos, sino porque algo en su interior ha cambiado. Bien, vamos, pasa. Los resultados de las resonancias y de los tags de la mayoría de las víctimas son normales, ya que se limitan a mostrarnos el aspecto del cerebro, aunque a veces la resonancia también nos muestra el flujo sanguíneo. El equipo de Pliskin está utilizando innovadoras resonancias funcionales para evaluar la capacidad cognitiva de los afectados. Bien, Justin, quiero que mires el triángulo verde. La resonancia funcional traza los niveles de glucosa y oxígeno, el combustible que nuestro cerebro necesita para funcionar. Esto permitirá al equipo cuantificar los patrones de pensamiento de Justin y su capacidad de aprendizaje. Ahora mismo, apenas estamos empezando a ver que esta gente realmente experimenta cambios. Lo que las resonancias funcionales indican es que estos cambios realmente afectan el modo en que nuestro cerebro se activa y funciona. A ver, Justin, oirás un ruido durante unos 5 segundos antes de empezar. Las resonancias funcionales muestran las alteraciones que puede sufrir la gente tras una intensa descarga eléctrica. Van a monitorizar la actividad cerebral de Justin, así como su movimiento ocular mientras realiza una serie de tareas sencillas. Los técnicos le dan una serie de indicaciones. Cada vez que aparezca un punto, Justin tendrá que memorizar su posición. Ahora mira al cuadrado de la derecha.
Un cerebro sano puede ubicarlo con exactitud, fácilmente, moviendo los ojos adecuadamente. Sin embargo, Justin tiene problemas con esta prueba tan sencilla. Se concentra más de lo que lo haría alguien normal. Aún así, su memoria tiene problemas para retener siquiera brevemente la información. Los resultados de Justin se contrastan con los de otros sujetos que no han sufrido ninguna descarga eléctrica. Este es el mapa de activación cerebral de nuestros sujetos de control realizando una tarea que requiere concentración en el escáner. Las zonas coloreadas muestran la actividad cerebral. Este es el escáner de Justin. Como podéis comprobar, el color de las manchas es poco intenso, lo que implica una menor actividad. Hay poca actividad en varias regiones claves de su cerebro, sobre todo en los lóbulos frontales. Estos son los sujetos de control y su nivel de activación. Este es Justin y su nivel de activación. Como muchos de los que han sufrido una descarga eléctrica, a Justin le cuesta más aprender cosas nuevas. Es como si corriesen por la arena. Corren al límite de sus posibilidades. Aún así, no logran llegar a donde quieren tan rápido como lo hacían antes. Estos resultados demuestran a Justin que sus síntomas son reales. Sufre una lesión neurológica permanente, y los datos recopilados durante estas pruebas le ayudarán a él y a otros a enfrentarse a su nueva realidad. Lo siento, aunque quizá te ayude. Esta situación es habitual entre los que han sufrido el impacto de un rayo. Al menos ya ha terminado, ¿no? Otros también tienen cicatrices ocultas que el mundo no puede ver y ellos no pueden demostrar. A Nina Lazzeroni le cayó un rayo encima hace 12 años mientras iba en moto. Desde aquel día, asegura que no tiene la misma comprensión oral y que se tiene que esforzar mucho más para acordarse de las cosas. Aunque eso no es todo. Nina cree que por culpa de aquello ahora experimenta fenómenos extraños. La gente no me suele creer, pero uno de los efectos secundarios más extraños que tengo desde entonces es que muchas veces las luces de las farolas, de los aparcamientos e incluso de las vallas publicitarias se apagan cuando me acerco. Es algo aleatorio, no lo puedo controlar y nunca sé cuándo va a pasar. Otros supervivientes cuentan historias parecidas a las de Nina. A Gabriel Blaustein le cayó un rayo encima en 1996 mientras se hallaba en el interior de su domicilio. El rayo entró por una ventana durante una fortísima tormenta. Tras el impacto, tuvo que volver a aprender a hablar y asegura que sigue arrastrando curiosos efectos secundarios. A menudo provoco interferencias en equipos electrónicos, ordenadores, cajeros automáticos. Incluso hay dependientes que se tronchan porque cortocircuito sus datáfonos. Fundo las bombillas como si nada. Y eso que hago lo imposible por evitarlo. La primera vez tiene su gracia, pero después ni pizca. Mary Ann Cooper siente un particular interés por las víctimas de impacto de rayo y por sus historias. Lleva más de 25 años estudiando lesiones causadas por estos impactos y ha entrevistado a cientos de supervivientes. A lo largo de los años, mucha gente ha compartido conmigo todo tipo de fenómenos eléctricos. Yo soy doctora y no puedo explicarlos desde una perspectiva fisiológica. He hablado con varios ingenieros, expertos en rayos, y ellos tampoco se lo explican. De modo que, aunque no dudo de esta gente, no tenemos pruebas que demuestren la autenticidad de lo que les ocurre. Estos extraños acontecimientos, tanto reales como imaginarios, ilustran lo poco que sabemos sobre los efectos de una descarga eléctrica. La electricidad controla aspectos críticos de nuestro cuerpo, nos facilita la vida, nos hace más productivos. De hecho, la mayoría de nosotros llevamos un poco de electricidad encima, casi siempre que salimos de casa. ¿Qué ocurre cuando nos cae un rayo encima mientras estamos voluntariamente conectados a la corriente? En Castle Rock, una ciudad de las montañas rocosas en Colorado, estado donde caen muchos rayos, Jason Bunch se prepara para salir.
Había quedado para salir por segunda vez con una chica, Ashley. Pero antes tenía que acabar varias cosas en casa. Era domingo y tenía que cortar el césped. Se puso los auriculares de su MP3, encendió el cortacésped, subió la música y se puso manos a la obra. Apenas se fija en que cada vez está más nublado. Recuerdo haber visto relampaguear lejos, hacia el norte. No sé, a unos 10 kilómetros. Así que tampoco le di demasiadas vueltas. Lo que ocurrió a continuación no está muy claro. Cuando una vecina pasó con su coche frente a la casa, vio el cortacésped junto a un árbol y los zapatos de Jason uno al lado del otro. Pero ni rastro de Jason. En una milésima de segundo, un rayo te puede cambiar la vida para siempre. Cuando Anita Grice pasó por delante de casa de Jason, enseguida vio que algo iba mal. Un cortacésped abandonado y un par de zapatos ahí en medio. Como sabía que sus padres no estaban, llamó a Jason. Él contestó, pero estaba muy raro. Me dijo, no sé qué hago dentro de la casa. Creo que me he dormido. Y ahora estoy vomitando y me sangran las orejas. Anita llamó al 911. Cuando llegó la ambulancia, lo único que recordaba Jason era que tenía una cita. Jason comentó que tenían una cita esa noche y uno de los auxiliares sanitarios le dijo, colega, tu única cita de hoy va a ser con nosotros. Nos vamos al hospital. Hace un par de semanas hablé con unos bomberos y me dijeron que no se podían creer que no estuviera muerto. Normalmente en estos casos, la víctima no sobrevive. Las fotos muestran el alcance de las heridas de Jason. Tiene quemaduras en el pie y quemaduras desde las orejas y a lo largo de toda la zona en contacto con el cable de sus auriculares hasta llegar al MP3 que tenía guardado en el bolsillo. Jason está aturdido, pero consciente. Sus constantes vitales parecen estables, aunque no recuerda el momento del impacto. Dicen que el rayo me cayó en la mano y que de ahí pasó a mi cadera y al pie, por donde salió, dejándome heridas por todo el cuerpo. La historia de Jason se convirtió en noticia en todo el país, despertando rápidamente el miedo entre la población ante la amenaza de los rayos en este mundo tan lleno de cables. Esto es lo que ha quedado de los auriculares. Me destrozó los oídos, me reventó los tímpanos y sufrí quemaduras ahí donde había cable. Titulares en todo el país y diversos blogs contribuyen a fomentar el miedo. Sin embargo, no hay nada que de por sí atraiga los rayos. Entonces, ¿qué papel jugó el MP3 de Jason? Por lo visto, la cubierta de cromo trasera del MP3 está quemada. El ingeniero forense Mike Foley ha venido para investigar la historia de Jason. Como un detective, analiza las pruebas físicas de un impacto de rayo y trabaja para crear nuevos sistemas de protección. Comienza su análisis con una recreación de la escena. Los zapatos de Jason se encontraron a 5 metros de la máquina cortacésped. Me han dicho que un rayo te arranca literalmente de tus zapatos. Yo no me acuerdo. Pero por lo visto le dije a un ATS que tenía la sensación de haber salido volando. Encontraron los zapatos en mitad del jardín, uno al lado del otro, como si alguien los hubiese dejado allí. Durante mucho tiempo, Jason creyó que allí había sido donde le había caído el rayo. Pero Foley ha descubierto pistas que nos cuentan una historia muy distinta. Hay savia cristalizada en un árbol cercano y reveladoras marcas en el cortacésped que se hallaba justo al lado. Descubrimos algunas marcas aquí, y si no recuerdo mal, tú también tenías quemaduras en una mano. ¿Era la derecha? La derecha, sí, señor. ¿Te ha quedado alguna? Sí. ¿Alguna marca? Claro. Las muestras revelan una situación completamente distinta. O quizá cayó en el árbol. Foley cree que el rayo cayó en el árbol. Eso explicaría las quemaduras de la mano. Después se centra en el MP3. Tanto la cubierta de cromo posterior como el cable prácticamente se han desintegrado. Lo único que queda es esta especie de pelusilla.
El hilo de cobre en el interior de la cubierta de plástico se ha evaporado, ha quedado completamente chamuscado. ¿Dónde llevabas el reproductor? En este bolsillo. Los pantalones cortos de Jason se quemaron allí donde colgaba el MP3. Y una serie de agujeros en su camisa traza el recorrido del cable de los auriculares. Para determinar esto, Foley abandona su papel de detective forense para adoptar el de científico loco. Aquí, en Pittsfield, Massachusetts, los investigadores han aprovechado la potencia de los rayos. El colega de Mike Foley, Andy Plummer, sabe que un rayo puede matar. Aquí comprueba cómo reaccionan aviones y grandes estructuras a una brutal descarga de voltios. Aunque hoy, él y Mike comprobarán cómo reacciona Jason al alto voltaje. Mejor dicho, un maniquí de Jason. Simularemos la descarga recibida por Jason mientras empujaba la máquina de cortar el césped bajo un árbol. Quieren saber si fue el MP3 de Jason lo que casi le costó la vida. Mike Foley informa a Andy sobre los detalles del caso de Jason. El rayo cayó en el árbol. Después pasó al cortacésped. Y en ese preciso instante pasó a Jason. Una secuencia de hechos que ellos intentarán replicar. Intentaremos generar un rayo que caiga en el árbol y que después pase de ahí a la cabeza de Jason. Este generador de rayos puede producir hasta 1,5 millones de voltios. Esta columna de condensadores de 4,5 metros de alto descarga el voltaje en 1/1000ª de segundo. Es una recreación sorprendentemente semejante a un rayo real. Desde aquí el voltaje pasará a través de un cable muy fino hasta la copa del árbol. 3, 2, 1. Ha funcionado. Una cámara fotográfica de alta velocidad nos muestra el rayo que cayó sobre Jason. El equipo se dispone a analizar la información. El rayo que hemos simulado ha pasado del árbol al lado derecho de la cabeza de Jason. Y de ahí ha pasado a los auriculares, haciendo estallar tanto los auriculares como el cable que iba desde los mismos hasta el reproductor, quemándole la camisa. Esta quemadura de aquí, en el maniquí, coincide con la de los pantalones de Jason. Aquí es precisamente donde Jason llevaba el reproductor por debajo de la cintura. Las quemaduras a lo largo del cable de los auriculares indican que, por su culpa, Jason resultó gravemente lesionado. Sin embargo, Andy no está de acuerdo. Es una suerte que este cable estuviera aquí, de lo contrario la corriente habría pasado por su cuerpo causándole daños mucho mayores. En otras palabras, es muy probable que los cables de los auriculares de Jason ahorraran a su corazón una devastadora descarga. Puede que su MP3 le salvara la vida. Y, de paso, su vida social. Finalmente tuvo una segunda cita con Ashley y desde entonces no se han vuelto a separar. Aquel rayo ha logrado infundirle un mayor respeto por la fuerza de la naturaleza. Cuando lo pienso todavía tiemblo. Es un milagro que aún esté aquí. Una descarga de apenas 1/1000ª de segundo. Me dijeron que hay más probabilidades de que te toque la lotería que de que te caiga un rayo. Supongo que tengo muy mala suerte. Puede causar devastadoras lesiones. Me alucina pensar que algo tan potente me ha tocado y que aún así sigo con vida. La mayoría de las veces, los rayos nos avisan de su llegada. Es entonces cuando debemos guarecernos, a no ser que prefiramos arriesgarnos a que 20.000 amperios y millones de voltios recorran nuestro cuerpo, sobrecargando nuestros circuitos internos y cambiando nuestras vidas para siempre.